Bueno, creo que ya estamos en directo, ¿no? Sí, Vale. supongo que se escuchará y demás. Pues buenos días, tardes, no es que me equivoque, es que nos suelen ver de ambos lados de... Ah. sí, de ambos lados del océano. Y hoy va a ser un SFL Canarias en directo más internacional que nunca. Aunque lo podemos traer un poco para casa, si nos entendemos como España, con Manuel Ferretti Martínez, coordinador
nacional de Italia de Student for Liberty. Y bueno, darle un grato saludo y las gracias por pasarse por aquí. Persona ocupada cuando menos. Y bueno, un poco, Manuel, quería en principio, antes de que lleguen los compañeros, que te presentaras y demás. Sobre todo quién eres, si como llegaste a Student for Liberty también. Bueno, antes de llegar a Student for Liberty habrás llegado a las ideas de la libertad. Pero bueno, vamos por puntos. Más o menos, dinos. Yo más o menos te conozco, tengo esa suerte, la verdad. Dinos quién eres y demás, qué has estudiado. Vale, pues empiezo, ¿no? Bueno, soy Manuel Ferretti Martínez, ya lo has dicho, bueno, TBSL por aquí. Llevo en SFL desde 2020, o sea que ya llevo unos 5 añitos por aquí. Y actualmente soy el coordinador nacional de Students for Liberty en Italia. Que yo previamente, habiendo estudiado en Barcelona y vivido allá, pues quieras o no, pues entré con el equipo español, luego pasé al italiano, ahora estoy en ambos más o menos porque los que entraron conmigo pues me siguen queriendo y me dicen vente por aquí, organizamos algo, entonces como que no he dejado atrás lo que hemos construido en aquellos tiempos con el resto del equipo. Y por lo demás, pues he estudiado ciencias políticas y de la administración. Nada de sorprendente, al fin y al cabo, pues la mayoría de personas que están involucradas en SFL pues suele estudiar carreras que son más de tipo humanístico, aunque bueno, tenemos excepciones ya que los dos coordinadores nacionales de España pues son ambos ingenieros, así que pues mira, hay cierta diferencia, ¿no? Pero bueno, por lo demás pues creo que es un pequeño resumen de lo que Sí. de lo que he sido y de lo que soy al interior de SFL y bueno, pues al final la labor de todos, organizar eventos, promover las ideas de la libertad y los valores de nuestra organización, que al final es el de desarrollar y promover las ideas de la libertad, pero también los futuros líderes, y en este caso pues pasa por los estudiantes universitarios. Bueno, casi que podría ser anecdótico que lo comentemos. Y bueno, como egresado, ¿no?, de ciencias políticas, pues yo he identificado, ¿no?, y así me comentas qué te parece esta idea, he identificado como que las carreras a lo mejor de ingeniería o demás, pues suelen ser un poco más, si no liberales, por lo menos de derecha. No sé qué te parece. Es que he seguido más o menos así un perfil, ¿no? Y a lo mejor no es cosa mía solo, no sé cómo lo ves. Bueno, a ver, derecho, sacando por las ingenierías, o sea, de humanidades, derecho es la de 100% es más de derechas, valga la casi redundancia, pero es lo que se suele ver más gente más involucrada. En las demás, pues cambia un poco, dependiendo también de la ciudad, creo yo, o sea, no, pero sí que hay un patrón. Porque a lo mejor economía, pues en alguna ciudad es más de derechas y en otras menos, pero en línea general sí que es verdad que las ingenierías o todo lo que es carrera científica suele ser, no querría decir más de derechas, a lo mejor es menos politizado. Entonces, pues la gente no se suele involucrar tanto en actividades políticas como quieras o no, alguien que estudia ciencias políticas o sociología, pues se encuentra más vinculado a un patrón, incluso economía, que puede ser ideológico. Pero bueno, sí, no, ingenierías al final sí que lo he notado, que he conocido más ingenieros que son de derechas, más que en su conjunto, pero a lo mejor también un poco anarquistas, ¿no? O ANCAPs, más de una corriente más, no sé, como cyberpunk, no sé, Sí. con un aire más distinto, ¿no? Que se interesan no tanto por las cuestiones de estados, pero son más libertarios en su manera de ser. Y a lo mejor, pues, esto pues afecta en las relaciones con las otras carreras. Sí, de hecho, a lo mejor dentro de las ingenierías, la menos de derecha sería la ingeniería civil, que se tiene brincada justamente el veneno del Estado, por así decirlo, ¿no? Así que es buscar trabajo, ¿no?, dentro de lo que sería la intervención. Que si no, me dirás.
por lo menos ahora como está conformado, ¿no? Es decir, si hubiera otras alternativas, pues posiblemente sí podrían trabajar sin que se le diera algún puesto dentro de la asignación de una empresa, o incluso depender del Estado para que te patrocinen la obra. Pero bueno, Manuel, entonces, ¿cómo llegas a las ideas de la libertad? Venga, comenta. ¿Cómo llego a las ideas de la libertad? Bueno, ¿quieres que te cuente la versión bonita o la versión controvertida? No, bueno, Pero espérate, Manuel, es decir, podemos hacer, es decir, como suelen ser muchas películas, muchas series, que casi empecemos del final para el principio, ¿no? vale, Y es que tú vale. tienes una foto, es decir, tú tienes un par de fotos que a mí me hacen sudar. Supongo que muchos de los que nos están viendo, pues lo mismo. No sé si sabes a las fotos que me refiero. Sí, no, sí, supongo que sí. A ver, lamentablemente son más de 2 fotos. Ah, bueno. Así que, bueno, digo lamentablemente porque así sudas más, ¿no? Porque luego... pero no, sí. Conocí al actual presidente Javier Milei y entonces, en 2020, cuando era director de redes de SFL España, porque quieras o no, él era una persona que sigue siéndolo muy activa en redes sociales, entonces resube mucho contenido y en aquella época pues estamos entre la última fase de Javier economista y en la precuela de Javier político. Entonces, en ese periodo, pues Milei era más activo en lo que concierne difusión de contenidos, aunque hoy en día también, pero es más contenido de carácter político y de su presidencia, en aquella época más de otras organizaciones. Y pues simplemente, pues mira, le etiquetaba, le comentaba algo y resubía los contenidos de SFL España y también Barcelona-Cataluña. Y en aquella época, pues mira, tuve la suerte de poder hablar con él y pues más o menos saber quiénes fueran cada uno. Y también en la misma época SFL Valencia, que creo que está en YouTube, o sea, si buscáis entrevista Milei Valencia o algo así, encontráis una de las últimas, creo, entrevistas que hizo Students for Liberty a Milei antes de entrar en política. O bueno, creo que ya había entrado en política, pero todavía estaba en lo que era diputado. Y bueno, tuvimos esa suerte de hacer la entrevista. Bueno, no la hice yo, la hizo el equipo de Valencia, pero bueno, mantuvimos el contacto. Y pues nada, hace ya casi un año tuve la suerte de tenerle aquí por Italia, más de un día, y, y pudimos organizar un evento en el que le dimos un premio con el Instituto Friedman y un periódico local que es Il Tempo. Y en este sentido, pues nada, tengo unas cuantas fotos con él. Luego que a fin de cuentas vino varias veces más por aquí, por Europa, pues coincidió que vino a Roma, luego se fue a Madrid con el Club de los Viernes. Entonces, pues mira, le volví a ver en Roma, le volví a ver en Madrid. Y pues foto por aquí, foto por allá. Al final, pues tengo más fotos con él que con mis padres, ¿no? Pero bueno, sí. Al final, pues mira, nos conocemos en persona desde hace menos de un año, porque al final yo no fui a Argentina y él tampoco es que viniera a menudo por aquí, pero no. Al final no es que sea amigo mío, es que es amigo de Students for Liberty y eso pues conlleva que si al final te involucras más en SFL, pues hagas conociendo a él o a futuros miles de otras partes. Y pues esto, quieras o no, pues es algo positivo porque es tu amigo que es presidente, pero también hay que considerar que cuando uno forma parte de una organización, esa organización pues tiene un impacto, unos valores que se han construido pues al final a lo largo de los años con muchas personas que han estado antes y que van a estar después y que esto pues nos da esa energía y bueno, y estas oportunidades. Sí, de hecho, cuando me preguntan qué es SFL, ¿no? Lo más impactante es algo visual, ¿no? Y justamente es la foto de Milei con el pin de SFL. Y Sí, supongo que, es decir, para los más allegados a las ideas de la libertad, pues será fácilmente identificable ver a Milei con un pin y el traje típico de él, ¿no? A rayas, vamos, ¿no? Que sería como se dio a conocer, tú lo sabrás mejor que yo, Manuel. Pero claro, el pin impacta porque justamente es el pin que tienes tú ahora mismo, ¿no? Y que tenemos
los que tenemos la suerte de ser coordinadores de SFL. Y aparte, también conocerlo desde que comenzó, es decir, es casi un impulso dado desde nuestro lado. Permítaseme meterme, aunque sea de manera anacrónica, ¿no? y eso, a ver, con tener, yo qué sé, la capacidad de por lo menos haber establecido una conversación una vez, yo creo que es algo a reseñar, básicamente porque ni tenemos todos los días la posibilidad de conocer a un jefe de Estado, ni mucho menos conocer a un jefe de Estado que de alguna manera se alinee con las posturas propias o de la misma organización la cual tú representas. Así que, yo qué sé, darte las felicidades por esa pequeña labor que de alguna manera ya no solo ha contribuido a nivel Argentina, que lo supongo, sino a nivel Europa. Es decir, que traer a Milei a Europa, es decir, no es que venga con una capucha, se quite la capucha y vuelva, no, es que la repercusión social y mediática de traer al presidente de la República Argentina a Europa, es decir, trasciende incluso la propia geografía europea y llega a otros lados del mundo, ¿no? No es lo mismo estar a lo mejor, y suena así un poco a lo mejor feo, escondido en Argentina, que estar en el centro de Italia, ¿no? La capital de Europa, como dice. Sí. Y no sé, es decir, personalmente, si te puedo preguntar, así aunque sea ligeramente, qué te ha parecido y demás. Bueno, a ver, ¿cómo podría decirlo, no? A fin de cuentas, pues es emocionante porque no es tan... le veo como el Javier que conocí hace 5 años, pero al mismo tiempo ya no tiene ese rol. O sea, es como si yo ahora fuera buen amigo de alguien y de repente, pues mira, es el presidente de España o de Francia o de otro país, ¿no? En este caso de Argentina. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Suele pasar, suele pasar. En los que están a lo mejor más en el ámbito académico, no sé, esto me pasó, sí, no, Milei todavía no era presidente, que estábamos ahí en la Universidad de Barcelona, pues que algún profesor pues dice, no, porque este ministro antes enseñaba aquí y tal. Entonces, claro, un compañero de trabajo que pasa a ser ministro y todo lo demás, pues genera siempre ese respeto y también esa cuestión de decir, mira, si hasta hace 2 días tomaba el café con él. En el caso de Milei es diferente, o sea, hace 2 días le pasaba algún meme o alguna cosa, la resubía y ahora es el presidente. Entonces, pues no, la verdad es que no cambia absolutamente nada en este caso. O sea, a mí me gusta porque él cuando, si le veis en redes sociales, él siempre tiene economista, no pone presidente de la nación argentina. O sea, él esta parte más, como podríamos decir, protocolaria, no es que le interese mucho, porque él rechaza la política, él es filosóficamente anarcocapitalista, aunque en la práctica es minarquista, y esto pues conlleva que él sigue siendo el que era antes, no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la forma de poder interactuar con él. O sea, a lo mejor antes pues le enviabas un WhatsApp diciendo, ay, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos, y ahora pues para organizar el evento se lo puedes decir a él, pero tienes que pasar por protocolo, de protocolo a la presidencia, de presidencia a lo otro y tal. Y al final acaba siendo una cosa un poco así, complicada. Más Bueno, rígida, sí. sí, un poco así, un poco caos, pero al final pues tenemos que aceptar que cuando una persona es jefe del Estado, pues tiene que seguir unos protocolos. Faltaría más. Pero no, en general es una persona muy amable en este sentido, muy tranquila, a pesar de que se haya vuelto famoso por lo contrario en los shows en la televisión, pero no, está ahí muy tranquilo, muy amable, muy cercano también, y esto se ve también en su equipo. O sea, yo al final le conocí en Roma y de forma personalmente, pero es que sus jefes, o sea, sus seguratas, los que se ven ahí en los vídeos cuando hace, en Roma a lo mejor eran un poco, ay, bueno, este chaval, no sé qué,
pero al poco tiempo, cuando ya se vio que efectivamente nos conocíamos y todo lo demás, que lo pudieran constatar ellos, yo me encuentro en Roma o en Madrid, que le fui a saludar al hotel y estuvimos hablando un poco en la recepción. O sea, yo esto lo digo como si fuera algo así tan normal, ¿no? Y nada, estaban los seguratas y nos vemos así, ay, hola, ¿qué tal? Y nos abrazamos también. Entonces, como que es todo, no sé cómo decirlo, al final es todo un equipo que ha acabado pues absorbiendo un poco las ideas del presidente y se han vuelto un poco todos más libertarios. Y esto pues se aprecia porque, sobre todo para nosotros como Students for Liberty o otros jóvenes pues, que son amantes de la libertad, el hecho de tener una persona cercana y dispuesta a hablar contigo, a apoyarte y a difundir las ideas, hace mucho más que no el típico académico que a lo mejor pues te da una charla, desaparece durante todo un año y porque hay 4 que son más discípulos que resuben algo y sí, o sea que al final esa persona acabará siempre impactando, influenciando la opinión pública, pero digamos no va a generar, podríamos decir, esa empatía, no sé, como esa cercanía que podría tener. Compromiso. Sí, el compromiso. Eh, y me vienen a la cabeza unas cuantas personas que son más de este perfil, Pues sí. pero no voy a hacer nombres, cada uno elija, no quiero empezar aquí ahora un debate o Señalar. que vean el vídeo y luego nos funen de organización. Pues sí, pero bueno, vamos a dejarlo a un lado, aunque cueste, Manuel, porque pasa como con los artistas, ¿no? Que terminan más hablando de su obra que de lo que verdad son. Y bueno, quiero retomar las preguntas que te había dejado un poco en el aire, y que son, ¿cómo llegas a Student for Liberty y cómo llegas a las ideas de la libertad? Supongo que la segunda va primero, ¿no? Sí, Aunque no. de verdad, es decir, nuestra vocación es, creo que precisamente esa, ¿no? Que las personas que no están en las ideas de la libertad lleguen. Pero bueno, coméntame. No, bueno, a ver, esto es como el Guerra de las Galaxias, Star Wars, o sea que tenemos empezado por el episodio 4, 5 y 6 y ahora nos vamos al 1, 2, 3. Tengo que decir que me gustan las 6, o sea que no digo que esta parte es mejor que la anterior o peor. Pero bueno, no, al final yo, lo típico, ¿no? Uno estudia en la escuela y lo que se suele estudiar pues son autores principalmente marxistas o autores más de la derecha conservadora clásica o fascista. O sea, esto es... Pero bueno, Manuel, es decir, ¿nos vamos al instituto propiamente o ya estamos en la universidad? estamos ahí, tú no te preocupes. Vale, vale, vale. Me callo, me callo. Esos son como cuando empieza el episodio y están Sí, las letras, ¿no? las letras. Entonces, pues ahí, pues quieras o no, el instituto en este caso, no tienes... Ahora ha cambiado un poco. Luego también hay que decir que yo habiendo formado en 2 países distintos, pues también cambian un poco las cosas, ¿no? Pero de hecho en Italia se habla mucho más, no se habla tanto de liberalismo, en España más, en las universidades. Esto, quieras o no, pues afecta. O sea, yo tengo constancia de gente que ha estudiado economía aquí en Italia, de no haber estudiado la escuela austriaca, y en cambio sí que hay gente que ha estudiado en universidades públicas de España que sí que ha tenido bueno, que le hayan comentado algo. O sea, yo también en la carrera me han comentado lo que es el liberalismo y te meten la escuela austriaca. O sea, Sí. tampoco es que sea algo Bueno, excepcional, pero se menciona. el que más Entonces, suele sonar es Hayek, pero va a denigrarlo, básicamente. sí, 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 sí. Entonces, nada, yo vengo de una escuela donde no tenía un impacto con el liberalismo. Tengo que decir que me empecé a formar leyendo y estudiando un poco Locke y todo lo demás, al final del instituto. Y voy a decir una cosa que es unpopular opinion, porque son bastante más del ala progresista, si queríamos decir. Ahora aquí voy a destruir una relación. Pero yo me formé bastante con VisualPolitik. Ah, sí, yo creo que todos, más o menos, dentro del ámbito de edad, a lo mejor que tenemos tú y yo, o incluso a lo mejor un año o 2 años menos, entramos por ahí. Es decir, entre otras cosas, vamos, es decir, mi fundamento no está en VisualPolitik, pero a ver, los primeros vídeos estaban bastante bien y eran temas más concretos o temas más así, más potentes, no sé, por Sí. lo que yo recuerdo.
Sí, 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 sí. No, al final con VisualPolitik yo más o menos creo que empecé a verlos desde el segundo vídeo o tercero que hicieron, o sea, desde el principio me salió así en recomendados. Bueno, al final el algoritmo, mucha gente dice, ay, no me gusta que me espíen. Pues mira, gracias al algoritmo me recomendó el canal y lo descubrí. Y entonces, pues sí, accedí, empecé a seguirles, me interesé en las ideas y conocí a Juan Ramón Rayo cuando hacía los vídeos, bueno, alguna colaboración que hizo con VisualPolitik allá, no tanto por la tele, sino más en lo que es YouTube. Entonces, pues a partir de ahí me inicié en las ideas y ya cuando empecé el primer año de carrera, 2019-2020, hubo un acontecimiento que se va a volver a repetir este año, que fue la LibertyCon de Madrid de 2020, y este año, después de 5 años, pues regresa a España. Y en el caso pues de la LibertyCon, pues no desconocía totalmente lo que era SFL, o sea, no sabía absolutamente nada. Y un amigo de Italia me dice, mira, hay un profesor que sí conocía de Italia, que es Mingardi, que es presidente, o sí, creo, presidente o director, bueno, una de estas figuras que o es el jefe, es como presidente o secretario de un partido, más o menos, del Instituto Bruno Leoni. Y dije, ah, pues mira, pues me gustaría irle a escuchar y verle. Y me apunté a ir a la Libertico de Madrid, totalmente solo, sin conocer a nadie. Bueno, de Barcelona a Madrid tampoco es que fuera aquí un viaje de aventura de que se va al otro lado del mundo, pero fui allá. Problema, que empezó la pandemia. Entonces, como empezó en Italia, los italianos, bueno, la mayoría, y los ponentes italianos, o sea, los participantes, todos los ponentes, pero los no fueron a España, porque ya empezaban las restricciones, también como se sentía esa sensación de decir, ay, mira, es italiano, no voy a hablar con él. Y no vi a Mingardi, o sea, le conocí personalmente en la LibertyCon de Washington de este año, o sea que 5 años después. Pero no, en el caso, pues fui a Madrid, conocí a Students for Liberty, conocí pues a muchos ponentes como pueden ser Rayo y todos los demás a nivel personal. Y de hecho me saqué una foto ahí con Rayo. Mucha gente no se la sacó porque él como acabó la charla y se escapó porque decía no quiero contacto aquí humano porque no se sabe ahora lo de la pandemia y no sé qué. Y yo justo estaba ahí fuera y digo, ah, mira, si está Juan Ramón, le voy a pedir una foto. Y me saqué una foto con él. Pero no, ahí conocí Students for Liberty y un amigo mexicano que no sé si sigue en SFL o ya se marchó, que es Regino. Le conocí ahí, me puse a hablar con él y me explicó pues que lo que era SFL y todas las cosas pues de lo que era, vamos, y cómo funcionaba y todo lo demás. Y entré en junio, julio, algo así, de 2020 como voluntario en SFL Barcelona. Y ya me puse a redes sociales y lo que fue ya agosto-septiembre, me contactó el que era presidente de Barcelona, que luego pasó a ser coordinador nacional, que es Óscar Galindo, y Alberto Gómez, no el Alberto del el actual local coordinator de Murcia, y que él pasó a ser el regional. Me dijeron, mira Manuel, como estás siendo muy activo en redes sociales de Barcelona, necesitamos a alguien que reactive el Instagram. Pasé al Instagram de SFL España, bueno, gestionar Barcelona y España, y en diciembre el que era el encargado un poco de todas las redes dejaba SFL y que es Sergio Velasco, y que es el Filosofía Política, la página de Instagram, pues él era el que gestionaba antes las redes. Y ¿De verdad? sí, Es que yo no lo sabía. no lo sabías, No lo pues sabía, no lo sabía. yo le sustituí a él y antes pues lo que era el que estaba en el equipo nacional o era presidente de un grupo local, pues podía ser local. Entonces yo a finales de diciembre de 2020 pasé a ser local coordinator. Entonces, este es un poco toda mi fase, todo un poco resumido, no me he puesto a poder, pero me gustaba citar un poco a estas personas para agradecerles pues la oportunidad que me dieron. Y pues de ahí pues seguí en redes sociales, me encargué del equipo de Barcelona y luego ya me pasé a Italia y me volví coordinador nacional. Sin más. Y una persona que entró ahí, no sé si nos está viendo, pero que también me gustaría saludar, es Juan Taborcia,
que es el que ha creado el nuevo Grupo Canario, bueno, es Sí, vuestro padre en es este nuestro caso. padre, exactamente. Sí. Él no sé si entró un año o dos antes que yo, pero no, colaboramos juntos durante varios años, sigue siendo LC. Él un poco como yo tuvo la suerte, bueno, la mala suerte en este caso, de ser el eterno local coordinator. Normalmente en muchos sitios pues uno es local, luego pasa national, el más proactivo, el que hace cosas. En España había mucha gente, entonces pues los roles tampoco es que sean tantos. Y él se quedó siempre como local y yo también, o sea, me nombraron national ahora en mayo como adjunto porque Italia ha crecido bastante y entonces como España que tenemos dos national, pero si no yo hubiera sido aquí todavía el local coordinator y vamos, como me conoce mucha gente, tú el eterno aquí organizando cosas pero no asciendes, ¿no? Pero bueno, ahora ya soy national y ya no me puedo quejar. Pues cuéntanos ahora, ya que te situaste en Italia, es decir, cómo ha sido este salto, este pequeño, gran salto que has dado. Pues, a ver, no es lo mismo ser local, que eres uno más, ¿no? Como bien comentas, es decir, uno más entre todos los demás, que ser national, que es decir, eh, eres la cabeza de la asociación, lo que sería un estado, un país, ¿no? Y coméntame, si cómo ha sido este crecimiento que me comentas y de cara a futuro, cómo vas viendo la región. Básicamente porque suelen decir, ¿no?, que España e Italia son como hermanas, ¿no? Y que muchas veces lo que pasa en Italia termina pasando aquí y viceversa. No sé, bueno, no sé qué opinas tú de eso. Y, y demás, primero, esa pregunta, si crees que es así, que existe esa relación entre países. Y después ya me cuentas cómo va SFL en Italia. Vale, entonces voy a ser unpopular opinion. O sea, yo Oh. cuando siempre dicen países hermanos, yo nunca he dicho, bueno, no sé. O sea, a ver, es verdad que hay una semejanza entre países mediterráneos, entonces pues España, Grecia, Italia, Portugal, también no siendo un país mediterráneo, pero tenemos muchas similitudes. Cuando nos juntamos, pues solemos tener los mismos, la misma forma, las mismas actitudes, ¿no? Pero luego también hay diferencias entre países y se marcan, porque también Italia tiene un problema, que es diferente de norte a sur, bueno, de norte a centro a sur. También España, o sea, ahora voy a decir esto y me van a decir, es que un vasco y un gallego y un andaluz son diferentes. Sí, pero bueno, aquí hay diferencias. Entonces, pues uno dice, sí que hay cierta, valga la redundancia, ciertas diferencias, pero sí, a lo mejor podría decir primos, hermanos, no sé, no los... solemos hasta enfrentarnos entre nosotros en España como para ahora decir hermanos a nivel internacional, pero no, sí, o sea, hay semejanzas y lo que acaba pasando en Italia y o sea, eso lo veo un poco complicado, o sea, en la medida de que el sistema político italiano es diferente del sistema político español. Ahora podríamos decir que el sistema italiano se ha españolizado, o sea, hasta hace nada, creo que ya han pasado 7 años, algo así. Las listas eran abiertas para las nacionales, entonces tú votabas poniendo el nombre del candidato y el partido, que normalmente solía ser un candidato por un grupo y otras cosas. Pero más o menos lo que era Italia es yo voto la persona. En cambio ahora, pues desde las últimas elecciones, lo que han hecho es también reduciendo el número de diputados y senadores, cosa que es un poco controversial porque desde una perspectiva liberal es verdad que es mejor que se reduzca el gasto del Estado, pero por el otro lado, habiendo reducido el número de diputados y de senadores, pues hoy en día partidos más minoritarios, como podrían ser los afines a nosotros, quedan excluidos porque el umbral para poder ser elegido y todo lo demás ha aumentado. Y en cambio, lo que concierne a lo que es partido, ahora sí que son listas cerradas. Entonces sí que se parece mucho más a lo español, aunque luego, bueno, hay un sistema uninominal, plurinominal, y bueno, todas estas cosas son más Bueno, elementales. Manuel, ¿qué te sugiere eso? Porque, por ejemplo, en una lista abierta tú puedes elegir a tu representante y por lo tanto le puedes exigir de manera directa una responsabilidad, ¿no? Que sería a lo mejor, es decir, salvando las diferencias, el caso de Reino Unido, ¿no? Que suele ser muy gráfico muchas veces, ¿no? Que tiene el despacho en el lugar 5, no sé qué, es decir, ¿sabes dónde está el despacho?
Vamos, que si te hace alguna cosa que no debería hacer, o habló más de la cuenta, o incluso obvió según qué cosas importantes, pues lo puedes tocar la puerta al despacho, salvando un poco también, sería la exageración. Pero claro, cuando es una lista cerrada, pues casi que estás dando pie a la disciplina de partido. Sí, 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 no, totalmente. O sea, esto me pasó, o sea, abro y cierro paréntesis, el actual coordinador nacional de Italia para que se encarga del norte, bueno, somos los dos coordinadores, pero mi co-coordinador, Gabriele Marmonti, que le conociste en Sí. Bundesbank en el TLR. Él y otra chica que no sigue en SFL, que se llama Lisa, estábamos en lo que era el Prometheus Fellowship Program, que es una cosa que SFL hacía y ahora ya no lo hace, pero que era una cosa objetivista y todo lo demás. Y lo que hacían pues era un par de congresos, bueno, convenios al año. Y el de 2024 coincidió con la LibertyCon de Washington. Entonces, yo fui a la LibertyCon de Washington 2024 y luego volví este año. Pero en la de 2024, Gabriel le dijo, mira, vamos a enviar correos a representantes de Estados Unidos y a ver si alguien pues, nos acepta y podemos verle en el despacho. Y le enviamos a varios y nos contestó Thomas Massie, que ahora es un poco el anti-Trump dentro de los republicanos, porque es libertario. Él es representante por el sexto distrito de Kentucky o algo así. Y tenía los gorros estos de Make America Great Again, pero hechos diferentes. En plan, haz la leche que sea otra vez no pasteurizada y otras cosas, en contra de toda regulamentación estatal. Y no, le conocimos allá y fue sorprendente porque digo, voy a ver a un político del país más poderoso del mundo, 3 chavales que vamos ahí en su despacho y que luego le caímos bien y nos dijo, tengo que ir a votar una cosa al Congreso, veniros conmigo. Y fuimos al Congreso. El problema es que no se podían hacer fotos dentro y la única foto es un selfie que se hizo con su móvil. Entonces tenemos las fotos en su despacho y en las escaleras. Pero bueno, mientras me funcione memoria me acordaré de todo lo que sube. Y entonces estaba ahí y veía a la Nancy Pelosi y todos los representantes famosos ahí paseándose por debajo de lo que son las balconadas. Y digo, mira, esto me pasa aquí en Estados Unidos y en España, pues es casi, no digo imposible, pero es más complicado y también pasa en Italia. Entonces, pues, quieras o no, cuando tú eliges un representante, como que él tiene la obligación de tener tanto el despacho como de volver. Y esto, a nivel paradójico, suele pasar a nivel europeo. O sea, nosotros cuando vamos a Bruselas es más fácil encontrar tu representante de Bruselas o tus oficinas que no las tuyas de tu país. Luego, el poder que tiene el Parlamento Europeo es inferior respecto al Parlamento Nacional, si queremos verlo así, porque no tiene la función de ser el que propone las leyes, o reglamentos, pero en este caso estuvimos también en Bruselas ahí con lo de New Direction y conocimos a bastante gente, te los encuentras paseando y es mucho más fácil hablarlo, ¿no? Y hablar más que hablarlo. Y esto pues crea diferencias y en Italia pues se está notando siempre más porque ahora siendo listas cerradas pues los candidatos lo que hacen es yo hago campaña electoral dentro de las oficinas del partido para que el jefe de partido me ponga en lista en una posición buena. O sea, al final yo hago campaña dentro de las oficinas, no las hago fuera buscando el votante. Y luego te encuentras Meloni, que es la cara por coger un político italiano famoso también, o Salvini, pero cojamos Meloni. Y en su caso, lo que sucede es que ella es la que acaba haciéndolo todo, o alguna otra persona más influyente, son la cara del partido, y al final cuando yo voto el partido, voto Meloni, voto Salvini o voto Slime, en el caso del Partido Demócrata, que bueno, es un poco, que es el de izquierda, que es un pelín diferente, pero quieras o no, pues tienes esta estructura y luego cuando te encuentras a gente que son de juventudes o personas de partidos, intercambias el Instagram y ves que lo que hacen es subir contenido del líder.
24 horas, 24/7. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer campaña ¿para quién? Para el líder y partido. No lo voy a hacer yo sobre mis ideas, sobre mis puntos, porque al final yo tendré solo que apretar un botón y acatar la disciplina del partido. Entonces, en este sentido, a mí este sistema no me gusta tanto. Es verdad que las listas, o sea, hay un pro y un contra. O sea, el contra es que yo no puedo intercambiar votos en puro estilo caciquista. Es decir, me meten en listas y no puedo ir ahí diciendo, prometiendo favores, otras cosas, porque no me tienen que votar a mí, tienen que votar al partido. Entonces, si yo estoy en el 20, por mucho favor que ofrezca, si entran 5, yo me quedo fuera y no voy a poder hacer nada. Entonces, tengo que estar trabajando para que entremos 20. Entonces, tengo que trabajar para el partido, no tanto para mi beneficio personal. Pero al mismo tiempo, el partido es una organización que sigue unas determinadas ideologías, pero también patrones, porque al final el que pone la pasta, porque en Italia, en España no, pero en Italia la financiación pública de los partidos está prohibida. Entonces aquí los partidos tienen solo donante privado. Entonces, quieras o no, si yo soy partido y tengo el control del Estado, como partido, si me financian unas corporaciones, pues yo haré los intereses de la corporación, no tanto del votante, y a su vez, pues sí, es verdad, la corporación es privada, pero como una canción que hicieron de Milei cuando el último punk, que dicen los empresarios, ¿no? Estos que al final son empresarios, pero que al final no están tan alejados del poder y de lo que es la maquinaria del Estado y el dinero público, del contribuyente. Pero vamos, si existe un caciquismo o un cacicaje, ¿no? Como lo queramos nombrar, a ver, supongo que dentro del grupo, dentro de la lista, habrán dos caciques que tengan los intereses contrapuestos, ¿no? Porque los recursos son limitados de alguna forma, ¿no? Y por ahí también creo que se compensaría. No sé, es decir, es una especulación, ¿no? Tal vez no sea así. Pero, a ver, y de hecho me parece muy curioso lo que comentas, porque a lo mejor del patrón mismo de culto al líder se puede ver, de alguna manera, buenas Iván, se puede ver, Hola, buenas. Buenas. se puede ver de alguna manera cómo se va denigrando la clase política, ¿no? Si tú solo asciendes por el hecho de que le has besado los pies al líder, no eres tan bueno como el que debería haber ascendido simplemente dentro de la pugna del partido, ¿no? Es decir, de cara a sus electores, ¿no? Y de cara a mostrarse como un elemento de valor dentro de lo que sería la actividad política per se. Es decir, de cara al público, ¿no? De cara a lo que ha sido capaz de elaborar, ¿no? Es decir, estás pisando al compañero simplemente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y luego, pues, para concluir este tema, Pero espérate, Manuel, que en España tenemos ejemplos, ¿no? Que se dice que en los últimos años la clase política se ha denigrado, ¿no? Ha ido a peor. Pero claro, si vamos a la clase política de a lo mejor de hace 20, 30 años, es decir, eran cabezas, ¿no? Que se mordían entre sí, ¿no? Es decir, ponemos el ejemplo que siempre se suele poner, Aznar, Felipe González, Rosa Díez, es decir, todos los elementos es decir, que estaban en la cabeza del Estado, es decir, eran súper potentes por el hecho de que en cualquier momento se podían comer unos a los otros, pero a su alrededor no había potencia, ¿me entiendes? Es decir, cualquiera podía cortarle el cuello al líder, pero el líder a su vez tenía que comerse a los otros líderes para mantenerse con vida. No sé. Sí, no, pero es que también aquí, quieras o no, cuando se cambió la reforma o sea, porque eso fue toda una reforma que hicieron en Italia entre 2018, que es cuando se empezó un poco a hablar de los cortes, luego el corte del Parlamento creo que se hizo en el 19 o el 21, ahora no estoy un poco desfasado con las fechas, pero reduciendo el número de parlamentarios, lo que implicó con esta reforma es menos partidos. Los partidos son elegidos con listas cerradas, con un fuerte culto al líder, y lo que ha generado, paradójicamente, a beneficio de Italia, es tener estabilidad política, porque Italia es famoso por ser uno de los países más inestables, donde un gobierno duraba ni 2 años. Y lo que sucede ahora es que como yo dependo del líder, pues si yo protesto, ya sé que en las siguientes no entro. Entonces, pues esto ha generado pues, que sea mucho más
estable. Pero por al cambio, lo contrapuesto a esto, pues la tradición política italiana era que es lo que pasa con el Partido Demócrata, que es un poco partido que sigue manteniendo las estructuras de lo que se llama en Italia Primera República. Es decir, un gran partido donde hay tropecientas corrientes internas, como es en el caso de España, el PP y el PSOE, que suelen ser partidos grandes donde tienen diferentes almas, y, y lo que sucedía también antes con el partido de Berlusconi cuando se hizo la gran fusión, que era un poco seguir esto, es, yo tengo un partido con 18 almas, pues mira, si ahora un líder que está dentro del Parlamento no está de acuerdo con lo que digo yo, escisión, creamos nuevo partido en el Congreso o en el Senado, con 13 diputados por un lado y 18 senadores, y nos vamos ahí. Y claro, yo luego no le doy la confianza al gobierno, cae. Se tiene que volver a crear una sinergia entre partidos. Esto se ha hecho más en los últimos 20 años. En el pasado lo que se hacía es, desde el propio partido, tumbo al que está gobernando porque ahora yo soy el más fuerte. Y el más famoso de estos cambios pueden ser Andreotti o Aldo Moro, que son los que eran populares de la democracia cristiana en aquella época. O también el propio Berlusconi. El Berlusconi tiene no sé cuántos gobiernos, creo 4, pero es que no es que haya ganado 4 elecciones, es que le tumbaban uno, había otro, se retumbaba y acababa así. Ahora hay estabilidad, que es un poco lo que sucede más con lo que ha habido en España hasta ahora, o sea que al final no es que hubiera una moción de censura, pero desde que se produjo la moción de censura, valga la redundancia, a Rajoy, pues sí que se ha visto pues, que los partidos no consiguen tener, también porque se ha fragmentado el sistema, las mayorías absolutas y necesitan de más de un partido como apoyo externo y esto genera más incertidumbre, inestabilidad, pero si todos comen del bote, pues al final nadie va a hacer caer el otro. Y ahora, pues, en cambio, para cambiar de país, Reino Unido, digamos, está contagiando, se está europizando. ¿Por qué? Porque tenemos el UKIP de Nigel Farage, que según las encuestas será el primer partido. Pueden cambiar, pero será el primer partido. Claro, si pasa a ser primer partido, se carga el bipartidismo que así, más o menos lleva 200 años con partidos diferentes, pero de tener en aquella época Wing y Tory, y ahora pues son los laboristas y los conservadores. Con esto, vamos, se carga una traición secular y nos encontraremos pues también en el Parlamento británico, normalmente solía ser el más estable, cierta discrepancia entre los partidos. Pero bueno, es lo que hay. Digamos que si en Reino Unido cae la tradición, pues es decir, se perdió, ¿no? Pero lo que suele pasar es que con estas funciones de positivismo, a lo mejor político, ¿no? De intentar crear un sistema lo más realizable o por lo menos estable, es que se termina convirtiendo totalmente en lo contrario, ¿no? Que fue justamente lo que se intentó hacer en España con la Constitución del 78 y la forma en la cual se elegían los representantes del Parlamento y, bueno, sí, del Congreso y del Senado en relación a la zona geográfica, ¿no? Que se dice que fue Adolfo Suárez que de alguna manera dijo, háganse o asígnense estos distintos diputados a estas distintas zonas para yo ganar, ¿no? Que justamente a las siguientes elecciones, no, a las siguientes, pues ganó Felipe González justo con las cartas que tenía Adolfo Suárez marcadas, ¿no? Y supongo que en Italia pues pasará lo mismo, ¿no? Que terminar con España, que se suponía que iban a haber no dos grandes potencias, ¿no? Sino izquierda y derecha, si iban a sostener la una y la otra dentro del ámbito nacional, y al final han terminado creando grandes monstruos que al final, si no pactan con el independentismo, pues ahora no son funcionales porque son partidos grandes y con la ley, con el sistema de OHM salen beneficiados, pero que no tienen gobernabilidad y tienen que optar por alternativas fuera del marco institucional, es decir, más común. No sé.
Sí, sí, no, sí. Es lo que hay, ¿no? En Italia, pues se suele hablar de repúblicas, o sea, en Francia lo que tenemos es primera, segunda, tercera y cuarta, y suele haber o un cambio de régimen o un cambio de constitución. La última, que creo que sea la quinta, ahora me voy un poco perdido con los números, pero creo que sí, es porque De Gaulle cambió la constitución y desde entonces pues tenemos la nueva, la última república francesa. En Italia, pues se habla de Primera República, en la época que va desde 1946, 48, o sea, cuando acaba el fascismo, la nueva constitución, se pasa de la república a la monarquía, o sea, de la monarquía a la república, y termina todo en 1994, con el nombramiento de Berlusconi como primer ministro. Y en toda esta fase el partido mayoritario era la Democracia Cristiana y el oponente era el Partido Comunista. Pues ahí ya se habla de cómo era diferente Italia. O sea, la Democracia Cristiana sí que en las primeras elecciones tenía la mayoría, pero luego pasa a perder mano a mano escaños. Entonces, pues se crean las grandes coaliciones, se llaman se llegó hasta el pentapartito. Pentapartito es la coalición con cinco, bueno, no más porque luego se llama penta, pero es que tenías Democracia Cristiana, los socialistas, los republicanos, los liberales, los socialistas democráticos de no sé qué, y otros grupos minoritarios. Luego al final sí, no sé si acabaron en 6 o 7. Pero bueno, sí, habían estas... Claro, al final ahí pues tenías las cuestiones de confianza, las mociones de censura y de confianza como al orden del día. Berlusconi en 1994 entra en política y en 1994, bueno, 92, 93 más o menos, empieza a colapsar todo el sistema. Se acaba la Guerra Fría, el Partido Comunista ya no deja de recibir la financiación de Moscú y al final pues se va reduciendo ese peso. Y la Democracia Cristiana ya no es un partido útil para los intereses de Estados Unidos, porque al final se aguantaba mucho, pero se notaba que había mucha fragmentación en su interior. Y pues de ahí colapsa todo. Nacen los nuevos partidos, que son los que tenemos ahora, y como Forza Italia, que es el de Berlusconi, y luego el partido heredero del Mussolini, que era el Movimiento Social Italiano, pasa en Alianza Nazionale, que luego se integra con Berlusconi en el Popolo de la Libertad y acaba refragmentándose la gran coalición, y ahora tenemos Fratelli d'Italia, que es el heredero, que es el partido de Meloni. Y en este cambio, pues sí que ha habido varias transformaciones ideológicas, nuevas formaciones, y al final, pues todo el sistema se fundamenta actualmente en bloque de izquierdas, bloque de derechas. ¿Por qué? Porque en Italia las coaliciones se hacen antes de las elecciones, o sea, no se hacen después como España. Entonces, cuando van, esto es un sistema que creó Berlusconi. Entonces, lo que tenemos es el centro derecha, que tiene Forza Italia, la Lega, Noi Moderati, Fratelli Italia, y eso es la gran coalición. Y la regla es, el partido más votado es el que tendrá el primer ministro, y luego pues ya se harán las cuotas. Claro, si tú vas en unas elecciones con la coalición, el umbral se reduce, o sea, se tiene que llegar a un 3%, no a un 5% de los votos para obtener escaños. Es verdad que aquí hay una trampa, porque en Italia, habiendo el plurinominal y el uninominal, el plurinominal, si no llegas al 3% no entras, o el 5% si vas solo, pero en el uninominal sí que entras, porque tú ahí es el candidato que es apoyado por todas las listas. O sea, en plan, hay como un nombre arriba y luego los símbolos. Los símbolos tienen el proporcional y en el uninominal es uno por circunscripción. Y la lista, o sea, el que tiene más votos se lleva ese escaño. Entonces, uno podría tener, pongamos el ejemplo, está en España, a Pacma, que está en el uninominal de Madrid, que nunca saca escaños, pero está en el uninominal. Si el PSOE es la formación, bueno, la coalición más votada en Madrid, pues obtendría un escaño, aún no llegando al umbral requerido. Y pues al final esto es un poco lo que se suele siempre ver en Italia, es la coalición, quién va con quién, cómo se forma quién, y la mayoría absoluta se logra si llegas al 40%
de los votos. Entonces, es un sistema un poco mixto, por eso yo cuando digo a nivel de personas sí que podríamos hablar de pueblos hermanos, pero a nivel político Italia es otro mundo. Ya no comentar lo que es Francia, porque ya Francia ya vamos a otro nivel con la fragmentación y todo lo demás, y Alemania estos días pues tampoco es que lo tenga tan sencillo. Entonces, quieras o no, el sistema español es fácil, se puede explicar y aunque sí haya las reglas de que un voto en Madrid vale más de un voto no sé qué, queda en eso, o sea, no excede. Y al final el sistema español bloquea al pequeño partido a poder ser elegido, mientras el sistema italiano hasta hace unos años lo garantizaba. Ahora se ha vuelto un poco más complicado, lo que se suele hacer es una coalición, vas a las elecciones, llegas al umbral y una vez en el Parlamento se separa todo y cada uno va por libre y se van matando entre sí, que es un poco lo que hicieron en Francia cuando la France Insoumise de Mélenchon pues hizo la gran coalición de izquierdas, que el Front Nacional, no, el Front Nacional, Frente Popular, el Frente Popular, que recogieron este nombre que era francés y también teníamos en España en el 36, pero una vez entrados en el Parlamento tienes a los socialistas que apoyan a Macron, el otro que se ha fragmentado, o sea, al final eso es lo que tiene. Cuando hay que ganar, pues se va todas a unas, pero una vez que se está dentro, pues no. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Pues, dar la bienvenida a Iván, que entró ahí hace un rato. Ya. ¿Qué tal? Y Manuel, por eso he llegado tarde, lo siento, y veo que la conversación estaba muy interesante, así que lamento haberme perdido al principio. Manuel, eso de que dicen en España, o sea, dicho de que con Bildu no vamos a pactar, en Italia no pasa, ¿no? A ver, en Italia el único partido fuerte, o sea, bueno, habría dos, o sea, el único partido fuerte independentista es el Südtirol Volkspartei, que es bueno, es que la geografía. Italia se forma, bueno, se sabe, es la unidad de Italia y tal, pero luego va a la Primera Guerra Mundial y conquista unos territorios que de habla italiana, pero otros de habla alemana. Entonces tenemos lo que es Trentino Alto Adige, que es la región. Alto Adige es un nombre italiano, ellos se llaman Südtirol, que es el Tirol del sur, que es lo que fronteriza como Bolzano, Innsbruck, la zona esa un poco de fronteriza con Austria. Y ahí siempre ha habido un movimiento independentista fuerte. Ahora se ha vuelto más light, por así decirlo, y es el Südtirol Volkspartei. Normalmente en las elecciones nacionales entran la coalición de izquierdas y logran siempre algún escaño, pero esta vez estaban en la coalición de izquierdas, pero a nivel local gobiernan la región, bueno, allí son provincias autónomas, ellos tienen ya otro sistema que es diferente, porque en Italia tienes regiones normales y regiones especiales, entonces, bueno, esto, son 5 las especiales, que son las 2 islas y 3 en el norte, que son las que tienen minorías lingüísticas, que son la Val d'Aosta, que es minoría francesa, Friuli Venezia Giulia, que es lo que está al lado de Véneto, Venecia, y tocando con Austria y Eslovenia, que tienen ahí pues las minorías eslavas, y luego esta que es el Trentino Alto Adige, donde se dividen en provincia autónoma de Bolzano y provincia autónoma de Trento. La provincia autónoma de Trento es de habla italiana, la de Bolzano es mayoritariamente alemana. Que abro y cierro paréntesis, el think tank que organizó el evento de Milei conmigo en Roma, el Instituto Friedman, está fundado principalmente por personas que vienen de la provincia autónoma de Bolzano, pero que son de la parte unionista, que no son de la parte independentista. O sea, normalmente se dicen son italianófonos. Y nada, pues ahí pues tienes este partido que a nivel local pues está con la derecha y a nivel nacional pues se puso en la coalición de izquierdas. Pero estos, bueno, tampoco es que sean tan significantes para una investidura porque al final los números les dan lo que le dan. El que sí es significante para una investidura es la Lega de Salvini, que nació en 1989 como partido independentista del norte, o sea, pero por cuestiones puramente económicas. Luego ahí le han querido dar un relato más así sensacionalista y tienes pues el pueblo celta del norte de Italia que luchaba contra Roma, nos han romanizado y de ahí pues van al Sagrado Imperio Romano pues que tenía territorios ahí.
es verdad que hasta la región donde estoy, que es Abruzzi, pues también formo parte del imperio, por eso es centro-sur, luego reino de Nápoles, pero eso ya no lo incluye. Entonces, claro, no, el telón industrial de la Italia productiva. Y al final es un poco lo que conocemos en España con el tema de Cataluña, es decir, Madrid ens roba, la típica frase, pues ahí era pues lo mismo, ¿no? Roma ladrona, tenían el mismo eslogan. Y que también es verdad, el sur de Italia suele ser más dependiente del Estado y los funcionarios suelen venir del sur de Italia y el norte suele ser la parte productiva. Y entonces pues había esta más privada, ¿no? Pero luego, cuando se fraccionó toda la parte política, en los años 90, en el 94, lo que es Tangentopoli, que es la corrupción de los partidos, pues hizo principalmente que colapsara el socialista, que si no iba a ser el siguiente partido más fuerte de Italia, después de la democracia cristiana, colapsó. ¿Por qué? Porque en Milán todo lo que era el empresario estaba compinchado con el Partido Socialista en sobornos. Algo que hoy en día se ve en España con todos los escándalos de corrupción, que podemos ver tanto en la derecha como en la izquierda, pero al final a mí me gusta hacer mucho la semejanza entre el PSOE, no tanto el PSOE, sino el PSC, el Partido Socialista Catalán, y lo que pasó en Milán, porque es diferente el Partido Socialista Catalán del Nacional. O sea, el Partido Socialista Catalán es muy fuerte en Cataluña, porque al final le han creado una estructura, entonces mucho empresario, está vinculado con el partido, o sea, tiene una base sólida, y luego está el voto obrero, pero al final el empresario también está ahí apoyando el partido. Y en el Lombardía pasaba más o menos lo mismo. De hecho, los fundadores de la Liga vienen todos los famosos de lo que era el Partido Comunista, y se volvieron independentistas y crearon este partido que ahora está en la derecha con Salvini y vamos, tirando bien derecha rara prorrusa, pero esto no lo digo yo porque tienen acuerdos, ellos tuvieron, que no sé si al final lo defendieron con Rusia Unida, o sea que no voy a decir. Es un partido que ha cambiado mucho, era antisistema, independentista, pactó con la izquierda, con la derecha, hizo caer el primer gobierno Berlusconi por cuestiones de... O sea, lo tienes ahí. Y ahora ha pasado de independentista a ser un partido patriota italiano. Sería lo mismo como si ahora Junts, Puigdemont dejara la presidencia y mira, la Nogueras que tenemos en el Parlamento, en el Congreso, mañana se volviera unionista española, defendiendo España y cambiando el nombre del partido, porque la Liga antes era Lega Nord, Lega del Norte, que era un partido federal de todas las ligas regionales del norte, y ahora es Lega Salvini Premier. ¿Por qué? Porque no puede ser el partido del norte, tiene que ser el partido de los italianos. O sea, tenemos el Bildu, podríamos decir así, que tienes que pactar. Es un partido que ha pasado de ser independentista a unionista, pero bien. Lo que hace gracia es que la mayoría de votantes del norte sigue siendo el independentista, pero luego te encuentras pues que todos los vídeos, un poco la hemeroteca de Salvini o del partido, donde te decían terrun, que es como la expresión peyorativa del italiano del sur, bueno, del sur del Po, y dice, no es tal, o cantando para que Nápoles explotara, y ahora en cambio van a Nápoles a pedir votos y metiendo electores. O sea, bueno, es lo típico. Italia es sorprendente. Y en España pues no tenemos el caso de un Junts patriota, pero bueno, yo ya habiéndolo visto todo no me sorprendería si el día de mañana pues cambiaran las cosas. La verdad es que se ve muy divertido, ¿eh? Es una política mucho más divertida que la de aquí. Sí. Pues sí, y bueno, si lo llevamos allá al caso que ya nombraste a Junts y invito también a Iván a intervenir, el caso que se ha dado la última semana de que al parecer Alianza Catalana se come a Junts y están con las orejas temblando, ¿no? No sé, ¿qué les sugiere? Porque es paradójico, ¿no? Como al parecer lo tradicional está sucumbiendo a la nueva ola que dicen reaccionaria, pero que viene de la izquierda, si no me equivoco, ¿no? Alianza Catalana, por lo menos la presidenta del partido, si no me equivoco, era un tanto de izquierda y moderó, no sé, estoy un poco fuera de contexto, ¿no?
sobre todo, es decir, quién más lejos que yo para estar ahí, pero bueno, no sé, no sé. No sé, que le Yo, en mi subiera. opinión, también es que todo tipo de, últimamente, y más sobre todo tipo de encuestas últimamente, y más en Cataluña, yo ya no me creo ninguna. Así que, visto los resultados de las últimas elecciones, las de allí, yo las pongo en cuarentena sobre cuarentena. Así que veremos qué pasa realmente. Pero la verdad es que tampoco me extrañaría. A ver, yo personalmente conozco bastante gente dentro de Students for Liberty Cataluña que ha votado y su intención de voto es votar Alianza, o sea que es un votante que conozco. Y es verdad que muchos han pasado de Junts a votar Alianza, más que nada por, podríamos decir, tres cuestiones fundamentales. La primera es la cuestión independentista. Junts, desde que más o menos juega a investir a Sánchez y aprobar algo, se ha moderado bastante con su discurso, ya no es un discurso muy... Sí, o sea, es independentista, pero mira, duró 9 segundos, o sea, no queremos ir a más. Como que han traicionado el elector y entonces pues está ese elector de derechas catalana que se siente defraudado, por un lado. Por el otro, también es verdad que por las cuestiones económicas, Junts, al haber pactado bastantes veces con Esquerra Republicana y actualmente con el PSOE, pues no tiene un discurso que podríamos decir así más liberal o de la antigua convergencia de ser un partido más empresarial, más que popular. Y también pues es otro factor que les afecta. Pero el más grande, creo yo, es en la cuestión migratoria. O sea, en Cataluña el tema migratorio, sobre todo marroquí, es muy grande y las cuestiones de convivencia, pues no, en muchos casos no suelen ser pacíficas. No suelen ser pacíficas. En el caso de Ripoll, por lo menos yo no soy de Ripoll, pero si ganó Silvio Orriols en Ripoll, fue con un discurso de no voy a aprobar aquí mezquitas, voy a evitar que aquí se hagan sacrificios de corderos por la calle, no sé, o sea, tiene un discurso bien marcado contra un determinado tipo de inmigración. ¿Y por qué yo en este caso pues estoy de acuerdo 50% con Iván? Porque en parte sí que me creo las encuestas y por otra parte no me creo el flujo de los votos. Es como cuando Sánchez ganó las elecciones, o sea, las dos veces en 2019, lo que sucedió, bueno, ganó las elecciones, bueno, le nombré, pero bueno, lo que sucedió es que dijeron, no, es que el voto de Ciudadanos de abril se pasó a Vox en noviembre, creo, o sea, octubre, noviembre, o algo así. Yo eso no lo veo claro. O sea, yo veo que el voto de Ciudadanos, en lo que puede ser más Cataluña o zonas donde el tema independentista es fuerte, sí que ha podido pasar a Vox, pero lo que yo creo es que Ciudadanos, habiendo podido ser un partido bisagra, que podía balancear ahí las cosas, no se ha demostrado capaz y una parte del electorado ha vuelto al PP y otra pues habrá vuelto al PSOE, o sea, y una parte a Vox. Lo que sí yo veo más es que es el electorado del PP el que se ha pasado a Vox y entonces el PP no ha perdido porque ha recuperado de Ciudadanos. Entonces como que ha habido un movimiento un poco más... más enrabasat, me saldría en catalán, pero bueno, más... así, bueno, no me sale, más... Complicado. complicado esto, gracias, Iván. Pero en cambio, por lo que concierne Alianza, yo lo que veo, sobre todo en las últimas catalanas, es que mucho votante estaba indecidido entre votar a Vox y Alianza Catalana. No tanto entre Junts y Alianza Catalana. ¿Por qué? Porque la cuestión que determina el voto entre los dos partidos es la cuestión no tanto nacionalista, sino inmigratoria. Entonces dices, Vox es el partido contra la inmigración, pero también Alianza lo es. Entonces, yo como catalán, ¿qué tengo que votar? ¿Un partido que al final va a quedar marginado o voy a votar Alianza para hacer que el partido principal, o sea, Alianza es como un lobby, ¿no? Es el lobby que es el termómetro para decirle a Junts hasta aquí tienes que llegar porque te estás desviando y vas a perder las elecciones. Entonces, como que Junts se ve afectado por Alianza, que es lo que pasa ahora. Si la encuesta te dice que voy a perder el 17% del votante porque Alianza está allá, pues como es lo que pasa en Ripoll. Yo tengo que soportar a Silvia Orriols como alcaldesa
porque si no, yo pierdo ellos pierden las elecciones, pero yo también. Entonces, como que necesitan balancearse. Entonces, como un medidor, como podríamos decir como Podemos en su momento con el PSOE. Es decir, no te vuelvas demasiado moderado en determinadas áreas porque luego tu elector más de izquierda se lo va a comer el otro. Entonces, como que te tienes que quedar ahí. Justo balance, exacto. Pero fíjate, yo he visto encuestas que decían 19 escaños incluso para Alianza. Y teniendo a Junts y a Esquerra en la misma cantidad con 21. Es decir, nada, en 2 escaños y llevado a la práctica sí podría haber incluso un sorpaso. Así que, no sé, me parece un crecimiento espectacular si es así. Porque el termómetro se convierte más bien en todo lo contrario. Pasa casi a ser Junts el termómetro del otro, así que... Sí. Es bastante, un cambio bastante radical. Igual, Junts lo que ha pasado es que Junts, yo veniendo de una familia que más o menos siempre ha sido convergent, pues tenías, sí, el pujolismo, luego Artur Mas, pero al final Convergència tenía unos valores y estaba ahí. Estos valores con la creación de Junts y todo el proceso independentista se pierden y al final lo que era Junts, que era Junts pel Sí, todas las formaciones que ha habido, eran nos agrupamos para la independencia. No se logra la independencia. Junts y Esquerra se separan y van por libre. ¿Qué es lo que sucede? Lo básico, llega un líder y acopla todo el partido. Y ahora Junts pues, es el partido de Puigdemont. O podríamos decir, teníamos a Laura Borràs, también la Noguera es un poco de balanceada, pero no, al final siempre sigue siendo Puigdemont. Y si tú eres discípulo de Puigdemont, que lo ves como él, el nuevo Mesías, pues seguirás votando a Junts. El que sigue manteniendo pues la antigua Convergència, esos valores, pues dirá, no me representa porque al final es verdad que pactaba con Convergència tanto con el PSOE como con el PP, luego con Aznar, pero es que quieras o no, si un votante es de derechas, la política económica o algunas cosas no acabará bajando. Lo que podría ser gracioso, que no va a pasar, es que si llegasen a 19 escaños los de Alianza con los 21 de Junts, hacer como una maxi coalición de independentista o más catalanista en Cataluña con Esquerra. ¿Qué es lo que pasa? Que Esquerra no pactaría nunca con Junts. Entonces, la única forma es que juntos logren tener un buen número de escaños y volver al pacto de concordia del Majestic y todo lo demás, como cuando había Artur Mas, que es el PP el que les da apoyo externo a la formación. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente con las políticas de Junts y todo lo que es a nivel nacional es muy complicado. Entonces, es casi política italiana ya. Sí, o sea, tenemos que italianizar España en este caso para lograr, porque el que no quiere con Vox, el que no sé... Creo yo que en algunos casos sí que Alianza podría acabar pactando con Vox si tuvieran algo en Cataluña sobre tema migratorio. O sea, el tema este sí. Problema, votante de Vox no perdonaría nunca a Vox pactar con independentistas. Entonces, el primer, digamos, eslabón que hay que superar es acabar con la crispación que ha generado el procés, que es algo muy complicado, pero ya se está yendo en camino a eso, y pues de ahí pues luego ya construir otra cosa. ¿Cuál es el que ha acabado con el procés? Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es el que ha acabado con el proceso independentista. ¿Por qué? Porque como depende del votante independentista o sea, del voto independentista en el Congreso, pues acaba pactando. Entonces, ya no ve, o sea, ya no se puede vender el de Madrid ens roba. ¿Por qué? Porque Madrid nos lo pasa todo. No nos va a pasar la independencia, pero si nos tiene que pasar la autonomía fiscal, el federalismo puro y duro y otras cuantas cosas más, Pedro Sánchez lo haría. Y haciéndolo, pues no tengo la necesidad de ir a la calle porque no tengo que protestar contra Madrid. Ahora, ganar otra vez PP y con este caso con Vox, pues sí que vas a encontrar el independentismo otra vez más on fire. No sé, para el unionista debería gobernar otros 10 años Pedro Sánchez para zanjar el tema independentista.
Claro, luego quiero ver el unionista de Vox si acabaría aguantando otros 10 años más de Pedro Sánchez, que es lo que pasa Siempre aquí. se pueden seguir prorrogando los presupuestos, total. 4 años. Sí, sí, Tampoco 4 pasa años, nada. al final, 40 años de prórrogas de presupuestos. Bueno, Manuel, es decir, siguiendo tu análisis, sería cuestión de sacar una pizarra y ver cómo subiría Vox, cómo bajaría Vox en Cataluña, es decir, los factores cómo se van alterando dentro de es decir, el macro, el micro, e incluso regiones particulares, porque, es decir, habrá lugares, ¿no?, donde a lo mejor sostiene Vox, es decir, al PP, pero claro, si el PP pacta con Alianza, no va a sostener Vox en otra región al PP. Entonces, ¿quién toma esa alternativa? ¿No? Y así, hablamos a nivel nacional, sería la suma de alianza con la izquierda o la suma de alianza con la derecha. ¿No? Claro, Alianza ya de por sí no, o sea, todos los partidos al final, la ley de hierro de la oligarquía, nos lo explica bien Bastos, que se acaban adaptando. De momento Alianza dice que no se va a presentar en Madrid porque es el país opresor y no se presentan ahí, que es un poco el mismo discurso que tenía la CUP. Luego al final la CUP acabó yendo a Madrid porque a nivel estratégico no sé qué, no sé cuántos. Y Rufián también iba a estar 6 meses o algo de eso, decía él. Exactamente. Entonces, 3, creo. Pueden decir de todo. Yo creo personalmente que acabarán yendo a Madrid, porque si se institucionalizan como partido clave en Cataluña, no pueden pasar desapercibido el hecho de que al final la política nacional es la que acaba decidiendo sobre muchos aspectos en ese lado. Pero por el otro, si vamos a ver ahora los números, PP, Vox, PNV y bueno, luego está la Coalición Canaria y el Unión del Pueblo Navarro. Y creo que con Junts, o sea que con conjunto sí que habría un gobierno de centro-derecha a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que en una época Abascal dijo que sí que iba a dar apoyo externo a Feijóo, pero que al final luego no acabó cojando. Pero el tema es, yo en PNV, en el País Vasco, ¿cómo lo aceptaría? ¿Qué aceptaría mi votante si yo estoy dando soporte a un gobierno en solitario del PP conjuntamente con Vox? Cuando actualmente en el País Vasco el partido que está creciendo más es Bildu y por dicha razón PNV pacta a nivel autonómico con el PSOE y depende, por lo tanto, que si el PSOE decide hacer caer el PNV, o sea, si el PNV hace caer el PSOE hará caer el PNV a nivel autonómico y le abre la puerta a Bildu. Entonces, ahí están como haciendo malabares. Y Junts, entre comillas, sería el único que sí que podría hacerlo, pero también el votante de Junts toleraría un acuerdo con Vox al final, aunque no estén en el mismo gobierno. O sea, el votante, y ahora podríamos abrir aquí el melón de Charlie Kirk, a nivel... El votante está polarizado y sobre todo está polarizado a la izquierda. Y en España el votante de Junts no se define de centro, bueno, se define de centro, alguno de centro derecha, pero dice, no, es que yo soy de clase trabajadora, yo conozco mucho de que soy de centro izquierda, pero voto Junts, o sea, que hasta el propio votante pues como que se avergüenza de usar la etiqueta derecha porque está mal vista, está vista como franquista. Y al final esto acaba pasando y las nuevas generaciones pues acaban siempre oyendo más a la extrema derecha del espectro político que podríamos, de los que están, que es poniendo derecha PP y extrema derecha Vox, aunque no me gustan estas etiquetas, pero usémoslas, son las más mainstream. Pero claro, si te das, y a la extrema izquierda tienes Sumar, tienes Podemos y todo lo demás. Y quieras o no, pues esto afecta, y afecta también en Estados Unidos, que es lo que hemos visto con lo de Charlie Kirk, es lo que afecta también a países como Italia. O sea, al final los líderes de los partidos suelen ser los que están más en un extremo en el interior de la formación, pero Meloni se acaba moderando. ¿Por qué? Porque si logras el poder tienes que equilibrarlo. En Italia, Pedro Sánchez también se ha moderado. O sea, Pedro Sánchez te dice en la reunión de la OTAN, no vamos a subir el presupuesto militar al 5%, no sé qué, y te da el paripé porque tiene que poner a los de Vox y Sumar contentos.
pero luego a la hora de la verdad ha firmado la carta y se ha comprometido contra los demás. O sea, No, Manuel, pero solo como corrección creo que necesaria para los que nos estén viendo, creo que intentar encontrar una sola verdad de Sánchez es mucho más difícil que encontrar algo en lo que digo, en lo que mienta, así que... Bueno, él cambia de opinión, ¿no? Como se suele decir. Exacto, es de opinión flexible, así que... Opinión flexible. Podríamos decir que es el perfecto centro. En plan, cada día cambia alternando una postura. Pero bueno, esto es algo que pasa. Y el caso contundente lo tenemos en Francia. No sé, ya llevan, creo, 4 primeros ministros que han saltado. Porque, claro, ponen el cordón sanitario a Le Pen. Le Pen, no, bueno, que ahora está inhabilitada y todo lo demás, pero el Front National, que bueno, ahora es Rassemblement National, es un partido clave. Y claro, tú ahí tienes que es un partido. Al final, Macron se podría decir de centro-derecha, aunque acaba haciendo cosas que son más que uno dice progresistas, pero en el ámbito francés está más en lo que es centro-derecha liberal. Luego a muchos liberales de España o de Italia no guste, es otro tema, pero dentro del espectro francés se coloca ahí. Y claro, él a nivel natural, si cogiéramos el caso de Milei u otros, tendría que pactar con los republicanos, el equivalente del PP francés, y con el Rassemblement National. O sea, tendría que haber una coalición de derechos. ¿Qué pasa? Que no. ¿Por qué? Porque está el estigma de no sé qué, no sé cuántos. Lo mismo pasa en Alemania. Lo único que con Alternativa por Alemania vas un poco más al extremo, porque me dijo una vez mi profesor, tú puedes pactar con Meloni en Italia, con Vox en España, pero porque tal, no sé qué. Pero es que no puedes ser nazi en Alemania. Ahí está el tema. O sea, puede ser fascista en Italia, lo puede ser en España, pero no puede ser nazi en Italia, o sea, en Alemania. No es que yo vea Alternativa por Alemania como un partido nazi, pero si tú coges el historial del partido, nacen como partido antisistema, euroescéptico, anti-euro y todo lo demás, que era bastante liberal, y se acaba convirtiendo en aquel partido donde formaciones más extremistas se insertan para poder luego llegar a nivel nacional. Y sí que es verdad que hay un ala que es bastante tocando, no querría afirmar que sean nazis, pero tocando ese ala. Y claro, pues quieras o no, pues eso afecta en una sociedad como la alemana, donde no puedes pactar con ellos. Pero claro, no pactas con ellos y te encuentras el gobierno de Olaf Scholz, que ya no está, ahora tenemos el de Merz, pero de Olaf Scholz era socialistas, liberales y verdes. Ahora, los liberales en Alemania han dejado casi de existir, están perdiendo una selección tras otra. ¿Por qué? Porque yo, votante liberal, ¿cómo voy a tolerar que tú hayas pactado? Bueno, con los socialistas aún, porque solía ser normal en Alemania, pero con los verdes. O sea, me haces ahí una maxi coalición y en algún caso más local, que luego estos pactan con Die Linke, que son los del equivalente de Podemos, dicen, perdón, y el votante liberal pues ha vuelto más, digamos, conservador, si quisiéramos decirlo así, y se ha pasado a la CDU, o se ha pasado a Alternativa por Alemania. O sea, hay bastante gente que también en SFL, que es liberal, pero acaba votando a AfD, porque dice, yo que voy a votar un partido que pacta con socialistas y con los otros, en la CDU, que es lo que pasa en España, mucho liberal vota Vox, dices, porque el PP es tibio y no hace nada, pero es que el PP sector liberal casi ha dejado de existir, porque se fue Espinosa a los Monteros y queda una cosa más de derecha social, no tanto de derecha liberal. Habrá que verlo, o sea, no, o sea, el liberalismo un poco así, voy a citar lo que hicimos ahí en la escuela de esta de verano de New Direction, que decían el conservadurismo no es una ideología, al final el conservadurismo es una conducta de la persona y puede ser comunista y conservador como puede ser liberal y conservador. Pues lo que pasa un poco con el liberalismo, creo yo, que hoy en día no es que haya un liberalismo puro, pero suele ser más parecido a la postura conservadora, ¿no? Que tienes un liberal que o prioriza una cosa o prioriza otra, y en medida de lo que prioriza, si es más lo social, derechos civiles y estas cosas, o lo económico, pues acabas pactando más con unos, más con otros, para conveniencia electoral. Luego, pues,
al final pues son condiciones del vive y deja vivir. Lo que dice Rayo, que en una sociedad narcocapitalista pues puedes tener una comuna comunista, pero en la Unión Soviética no puedes tener una comuna narcocapitalista. Pues al final el liberalismo, pues voy a decir una barbaridad, pero uno puede ser en este sentido, en la comuna tal, podría ser liberal y comunista. Y uno dice, pues ¿cómo puede ser una cosa y la otra? Claro, porque tú dices, yo soy comunista, vivo en esta comuna, sigo mis creencias, pero en total libertad dejo que los demás sigan sus rollos. Entonces, como que hay una tolerancia y al final, pues como son unos pilares básicos del liberalismo. Lamentablemente no he conocido a ningún comunista que tenga dicha voluntad, digamos, del vive y deja vivir, más lo contrario. Ahora, quien grabe esto y coja la clip de yo soy comunista me va a... Claro, pero la dictadura del proletariado sin un dictador es difícil de llevar a cabo, ¿no? Quiero decir, va dentro de las propias ideas, ¿no? Del comunismo al fin y al cabo imponerse. Me gustaría aprovechar, y perdón por cambiar un poco de tema, pero ya que has hablado de ello y volviendo otra vez a España, me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que el PP, como has dicho, cada vez se está volviendo más tibio, al menos es lo que muchos identifican. ¿Descartas una posibilidad de un pacto de gobierno en el futuro de PP-PSOE, una alianza de gobierno en el PP-PSOE, y más sobre todo hacia el tipo de escenario en el que nos movemos? Que con Espinosa de los Monteros, como has dicho, Vox ha abandonado mucho la parte libertaria o la parte liberal que tenía, entre comillas, ¿no? Espinosa de los Monteros, con su think tank, en teoría, Atenea, que solo va a ofrecer ideas, pero que todos sabemos que al final de las ideas será presentar un nuevo proyecto político, que quizá es una alternativa tipo Ciudadanos. Y entonces veremos un escenario en el que estarán los partidos que todos conocemos, el PP, PSOE, Atenea y Vox. En ese escenario y con la conversión que ha tenido el PP en los últimos años y sobre todo con el líder actual, a mí no, aunque hace años me habría parecido algo completamente loco, a mí no me parece tan loco pensar en una alianza PP-PSOE de gobierno. ¿Tú qué opinas? A ver, me van a funar. Porque sí, yo en 2019 abogaba por este pacto. O sea, yo era el de los... Y siendo liberal, pero yo decía, España tiene que seguir la senda alemana y hacer lo que teníamos allí con Merkel, que eran CDU y socialistas. Que no es que a mí me gustara, pero es que, digamos, las cosas como son. A nivel europeo están en el mismo banco. Marco, sí. Son el gobierno. Y al final, la mayoría de legislación que se aprueba son reglamentos europeos y también PP y PSOE votan juntos en el Congreso de los Diputados. Y lo que vivimos en España, que es un clima de crispación donde tenemos el centro-periferia nacional, movimientos independentistas, tal, no sé qué, lo que veía más sensato era que se pusiera más prioridad en arreglar, al final, pues asuntos internos. Y estas cosas pues los puedes hacer con pactos de Estado que pueden conllevar como reformas constitucionales porque tienes los números y con proyectos a futuro, es decir, cosas que puedo hacer ahora y tengo la constancia que de aquí 10 años pues se va a seguir esa senda. Claro, lo que nos encontramos ahora es decir, que uno quiere derrocar el sanchismo, el otro no, el otro seguir. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que sabemos la verdad absoluta, que es lo que pasó con el PP con Rajoy. Se decía de derrogar el zapaterismo, por así decirlo, y al final pues no se acabó haciendo muchas cosas, sino que incluso se aumentaron los impuestos. Que yo en este caso pues puedo decir, yo estoy de acuerdo que os suban los impuestos. Si me estás proponiendo aquí estabilizar la economía porque tenemos una deuda que se está disparando y empiezas a recortar, nos abrochamos el cinturón 1, 2 o 3 años y haces un poco como lo de Milei, porque Milei no es que rebajara los impuestos de golpe, incluso en la primera época subió alguno y le recriminaron mucho, pero dijo, es que tengo que recortar, tengo que estabilizar y luego podemos hablar. Si hubiera hecho eso Rajoy, pues te digo, chapo, no ha recortado, el gasto ha sido ese, ha subido impuestos porque se tenía que mantener el Estado. Y también hay que decir que la deuda no es que se recorte demasiado porque el PIB sube, entonces pues la proporción baja, no es tanto porque estemos aquí pagando grandes cantidades. Entonces yo veía el pacto de Estado como lo más viable si se quería tener estabilidad. Ahora, me lo propones ahora mismo lo encuentro más complicado respecto a antes, más que nada porque si el PP hace una cosa de estas después de haber llevado 8 años, y más o menos desde la moción de censura,
atacando Sánchez, ahora te dice, no, vamos a hacer un pacto de Estado, vamos a distensar la polarización. Vox se nos dispara a 200 escaños. El votante se vaya. Y por el otro lado, veo más posible que el PSOE consiga aguantar porque dices, mira, Sánchez ha cambiado de opinión y ha decidido mantener esto y al final el votante te lo consigue comprar. Es verdad que subiría un poco Sumar, pero vería más un colapso a la derecha del PP que no tal, porque al final no somos Alemania, o sea, el sentido de Estado desde Zapatero aproximadamente se ha perdido en la política española. O sea, antes tenías a Aznar, que sí, tenías las peleas con Felipe González y todo lo demás, pero sí que se mantenía cierta continuidad, tenías partidos estables, había ya hoy en día no, incluso ahí PSOE y PP cuando era la época ya de Rubalcaba y Rajoy, pues todavía podía haber cierta lógica en tener este modelo de pacto de Estado, pero hoy en día, por lo menos ahora lo veo complicado. Ahora, me quitas Pedro Sánchez y me mantienes a Feijóo, no lo vería tan difícil. Yo estaba pensando en eso, porque creo que la estrategia básica del PSOE, sobre todo después de lo que ha pasado, es sí o sí tendrán que librarse de Sánchez de cara a las nuevas elecciones. A ver, yo iría de fondo. Es decir, yo no creo que sea una persona, ni dos, ni tres, ni 20. Yo creo que hay que ir a las siglas, Partido Socialista Obrero Español. Es decir, esto está en el pueblo. Es decir, por cada pueblo hay uno que no quiere directamente. Que va más o menos en la línea del sentido de Estado que habla Manuel. Es decir, yo creo que lo que había antes eran personas o líderes con sentido de Estado. Pero el sentido de Estado yo creo que nunca ha estado en la calle. Creo yo. No, bueno, y al final aquí abro los que conocen Polonia. Juan creo que es el único canario que conoce este show catalán de TV3 porque lo veía. De hecho, sí, me encanta porque Juan habla... Ah, guay, porque Juan habla catalán, entonces como que me hace gracia, un canario hablando catalán conmigo. Pero no, en Polonia había un sketch ya hace años, ponían el PSOE, que las siglas eran Pedro Sánchez Obrero Español. Entonces, como el PSOE ha cambiado y bueno, es que es así, o sea, al final, lo que comentamos al principio, la disciplina de partido hace que todos los que estén del PSOE sean afiliados a Pedro Sánchez, no sean afiliados al PSOE. Entonces, que cambie la estructura va a estar complicado. O sea, yo creo que lo que debería pasar para un cambio con Sánchez sería, primero, tendría que haber o una moción de censura o perder las elecciones, que el PSOE pase a la oposición y que el poder fáctico que tiene Sánchez a través de lo que es el aparato del Estado se desmorone y desmoronándose pues surjan nuevos líderes o nuevas para que podría ser el presidente de Castilla-La Mancha, que ahora no me sale el nombre, que es un poco una persona no tanto afín a ser un afiliado de Sánchez, pero también hay unos cuantos más. No sé, o sea, como decíamos, no deberíamos tener a Sánchez, porque Sánchez, más que sentido de Estado, tiene sentido de permanecer en el poder, que al final es el sentido de cualquier político. Al final el político, el burócrata, lo que tiene que hacer es sobrevivir. Y esto pues lo que me hacía, que es el Estado también, me hacía mucha gracia, que es cierto, un profesor que tenía de Derecho Administrativo en la UB, que también es liberal, o sea, hay unos cuantos liberales en Ciencias Políticas de Derecho en la Universidad de Barcelona, y él pues decía, claro, ahora salía en aquella época que Macron hablaba de Estado emprendedor, Estado startup, que hablaba de cambiar la forma de hacer política. Es decir, eso es directamente contrapuesto a lo que es el Estado, porque el Estado, su función es sobrevivir. Una startup hoy te puede funcionar y mañana quebrar y fundo otra. El Estado, si mañana desaparece, no es que salgan personas y refunden el Estado nuevamente. O sea, cambia un poco la noción. Y aquí es un poco a lo que íbamos. Sánchez tiene que sobrevivir. No creo que vaya a tensar la cuerda hasta cierto punto, como los que dicen, va a aprobar un referéndum de independencia para Cataluña, pero en otros aspectos
Sí, y a lo mejor pues también hay contrapoderes internos que no son muy visibles, que limitan un poco pues lo que puede hacer o lo que no puede hacer. No creo que mañana vaya a ceder Ceuta y Melilla a Marruecos, como Canarias tampoco, aunque parezca a la opinión pública. Pero es que pasa esto y pues el contrapoder, que es el ejército o lo que es la corona o el poder judicial, tampoco es que van a estar ahí esperando. Y dentro de la propia Unión Europea también hay contrapoderes, contralobbies que tienen intereses en mantener la cosa así. Entonces, no veo que se vaya a desmoronar el país, pero sí que no ayuda el hecho de la falta de sentido de Estado no ayuda. Cosa que ahora en Italia, al ser estable, pues la tiene. Entonces, como que Italia se españoliza, cosa que nosotros vemos a peor, porque reduce el peso del votante en el control político, pero les va mejor. A nosotros, en cambio, nos va peor. Bueno, que cada uno acaba creando estructuras nuevas. Pues sí. Volviendo a la segunda parte de mi pregunta anterior, porque, claro, como he preguntado las dos cosas al final, ¿qué opinas del proyecto este de Atenea? ¿No crees que potencialmente puede ser un partido político? Al menos tal como lo ha vendido Espinosa de los Monteros, el hecho de presentar soluciones e ideas cada 3 semanas. A ver. De tantos meses, parece sí o sí la presentación paulatina de un partido político. Y si se van a presentar como el Partido Liberal, ¿hasta qué punto le afectará a Vox lo que le puedan robar de votos y al propio PP, el propio Partido Popular? ¿Y cómo actuará como bisagra? Quiero decir, quizá el impacto negativo que va a tener en las elecciones toda la gestión de Sánchez no es tanto, se ve amortizado en gran medida gracias a la difusión de votos que habrá entre los tres partidos. ¿Qué opinas? A ver, yo en este caso me cogería también como ejemplo lo que es Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, también es un partido que nace como bloguero, más que nada. O sea, también nace de una figura popular y lo que ha concluido como proyecto es que se ha quedado él solo en el Parlamento Europeo. Los otros que fueron elegidos con él pues lo han dejado, y a nivel nacional pues no creo que vaya a lograr grandes resultados. A lo mejor pues mira, si le va bien, un escaño o dos. Pero lo que veo aquí es más o menos parecido. O sea, Iván Espinosa en estos momentos ha creado el think tank porque querrá testear el terreno. O sea, seguramente ya tendrá informes y sabe su índice de satisfacción y de opinión popular para ser elegido, que era un poco lo que se rumoreaba ya por 2016, creo por ahí que fuera, que se decía que Aznar quería romper con el PP, algún periódico hablaba, y que si Aznar fundara su propio partido, pues en esa época acababa, yo esos datos no los veo, pero bueno, allá los datos, le daban un 20%, o sea que acababa creando una fuerza potente. No digo yo que no se haya planteado, que se ha planteado o que sí, pero que seguramente hubiera cambiado. En este caso, pues más o menos es lo mismo. O sea, es ver cuánto podría tener un 10, un 11%, un 5%, o sea, porque tenemos un caso parecido en Vox, en Macarena Olona. Macarena Olona, yo me acuerdo del vídeo que salía así de Meloni en Andalucía diciendo ¡viva Macarena Olona, presidenta de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal! Pues, digamos, eso ha acabado mal en la hemeroteca. O sea, esa figura ya no está. Y Macarena Olona fundó su partido. Es verdad que a nivel de marketing hizo un espanto de proyección, pasando a ser feminista cuando era una de las que luchaba contra el... O sea, cambió bastante las cosas. Y claro, pues se estampó, no llegó a ser elegida. Podría pasarle lo mismo a Espinosa de los Monteros, o sea, esto no lo veo yo como algo imposible. Entonces, pues estará pues testeando la cosa. Y si le va bien, lo que yo creo que se podría ser más acertado es que él con su think tank se vuelva influyente, una figura de cierto calibre, y que en un posible gobierno del PP con Vox o menos ahí, al no haber robado los votos,
pues se le recompense siendo ministro externo. Entonces, que no lo pillen del Parlamento, sino que como externo entre en el gobierno. Podría estar pensando en eso o directamente en unas elecciones europeas, porque es más fácil siendo circunscripción única que salga elegido. No sabría qué decir, porque en este caso también yo le metería al Víctor de Wall Street Wolverine, que al final pues siempre ha sido como el brazo derecho de Espinosa de los Monteros, lo ha invitado ahora en el Madrid Economic Forum, como que le ha dado la posibilidad de volver a salir al escenario. Que estén los dos trabajando para crear una nueva formación liberal en España, en este momento no lo veo. Lo podrían estar haciendo tranquilamente, pero fíjate incluso las declaraciones que hizo una portavoz del PP, invitando a Espinosa de los Monteros si se quería unir al PP, diciéndole que era bienvenido. Cuando normalmente hacen ese tipo de declaraciones del propio PP, ya es que creo que se están oliendo algo, así que por eso creo que tiene cierta relevancia. Sí, pero quizá no. Es lo que te digo, se puede oler algo, pero si tú mueves 100.000 votos, ya. Tú con 100.000 votos no vas a ningún lado. Pero si tú le quitas 100.000 votos al PP, dependiendo de qué circunscripción con el sistema de ON, pues le robas, le robas tú no, pero le quitas los escaños en favor de otro partido. Entonces, pues ahí lo que estarán viendo es cómo arginar el problema, porque ya se les coló Vox a la derecha, si tú le metes un partido liberal, otro partido allá, al final se fragmenta. Y por un lado, mejor, o sea, que tenemos pluralidad de partidos, que no haya cierto monopolio, pero por el otro lado, el monopolio de partidos, bueno, oligopolio más que nada, porque no es que tuviéramos un único partido, pues generaba esa estabilidad política, porque ahora al final pues el PSOE está intentando comerse a Sumar porque quiere volver a ser el único partido a la izquierda y el PP es lo que está intentando hacer desde el minuto 1 con Vox, porque todavía ninguno de estos dos partidos ha aceptado que el día de mañana no van a volver a ser los partidos que eran antes, sino que van a tener que pactar. Y esto, pues, en Italia siempre ha habido cultura del pactismo y en Cataluña también, porque siempre ha habido más fragmentación. Pero a nivel nacional no. Y es lo que también podría pasar en Reino Unido, porque ahora pues, tenemos al UKIP que podría ganar las elecciones, pero no las ganaría con mayoría. Entonces tienes ahí a los conservadores. ¿Los conservadores van a pactar con el que les ha cepillado el electorado, el gobierno? No lo sé. Pero si no lo hacen, ¿qué van a volver a ver? ¿18 elecciones hasta que salga un ganador? Complicado, pero lo vemos en Francia y lo vemos en otros países. El cordón sanitario se aplica y al final ingobernabilidad, inestabilidad y todo porque se ha perdido ese concepto que decíamos antes de tener pues un sentido de Estado. Que como liberal o libertario no es que debería ser nuestra bandera, pero al final pues vivimos en países, vivimos en sociedades y lo que tiene Milei también es eso, o sea, Milei tiene sentido de Estado, Milei dice, haremos a Argentina potencia nuevamente en 35 años, y yo lo que quiero es un proyecto político de Estado a 35 años, que sea más sentido del Estado eso que otra cosa, menos que otra cosa, no lo sé. Pero más o menos así. O sea, yo sí que veo que podría a lo mejor estar planteándose Iván Espinosa lo del partido, pero actualmente no. A lo mejor pues podrían hacer esto. El partido de Iván con el Wall Street Wolverine, alguna otra figura más influyente. Van ahí 6, 7 escaños, no van a hacer nada, acaban pactando con el PP y con Vox y logran la mayoría. Un ministerio o dos y ahí está. Y a las siguientes elecciones, pues si no han hecho nada, pues irán perdiendo votos y serán absorbidos por un partido. Si no acabas imponiéndote, te acaba absorbiendo, porque actualmente, tal y como está España, un ciudadano no sobrevive. Acaba siendo absorbido. Y lo mismo le podría pasar a él. Por eso todavía no ha lanzado un proyecto. O sea, yo lo veo ahí. Pues, bueno, chicos, creo que vamos cerrando ya, que llevamos más de 1 hora y media. Ha sido un placer hablar tanto con Manuel como
como con Iván, esperemos que ambos se puedan pasar otro día y cerrar la segunda parte de si se meterá Iván o no en política. Y yo supongo No yo. que... El otro Iván. No, exacto, exacto. El otro Iván se meterá seguro. Y que si lo hace, que no sea como Ciudadanos, o que sea un partido liberal de verdad. Pero bueno, doy paso al momento de la publicidad. Esto no es la tele, es decir, digo publicidad vuestra. No sé si tienen algo que poner al gran público, porque yo sí. Pero bueno, ya que son casi que invitados. No sé si lo vas a decir tú, Óscar, o voy a decirlo yo, el tema de Barcelona del evento que tenemos. Yo estaba pensando decirlo también, así que... Como quieran, sí. Como promo, así que... Bueno, yo os lo dejaría a vosotros, porque como he hablado mayoritariamente yo, pues para que os escuche también un poco. Yo 3 cosas, entonces, y creo que mejor será que Óscar sea el que finalice y dé más peso. Estoy muy contento de que SFL Baleares esté en pleno nacimiento y crecimiento y tal, así que todos los que os queráis unir, apoyarlo y seguirlo, sois más que bienvenidos. Creo que sería muy buena idea que hiciéramos, y aviso ya con tiempo, el 12 de diciembre un especial 10º aniversario de la frase de Rufián, en el que se iba a ir de la política. Creo que estaría muy chulo. Hay que montarlo, Sería muy especial, y quería decir eso, que he visto, y ya os doy paso a vosotros, he visto todo lo que se está montando en Barcelona. Realmente es un evento absolutamente increíble, me da muchísima pena no poder asistir y creo que va a ser un exitazo, así que muchísimas felicidades a todos los que estéis implicados en organizarlo, que sois una inspiración. Pues bueno, Iván, al igual podremos hablar con SFL para que le mande unos mariachis estilo forocoches a Rufián. Eso estaría muy bien, para celebrarlo. Pues bueno, lo principal es lo que han comentado. A ver si yo no me lío aquí con las TIC, que se suele decir. Vale. El evento que va a haber en Cataluña, y aquí me enlazo directamente, ¿no? Con una serie de ponentes que creo que son bastante conocidos y a considerar. Será este sábado, por aquí pueden ir viendo las caras de algunos. Y bueno, en otro ámbito, mira, por aquí está lo que comentaba Iván, es decir, su sección. Y bueno, les invito a pasarse tanto por el evento como por el Instagram de SFL Cataluña y ver allí todo lo que sería el contenido del evento, la hora, el lugar y demás, y a su vez a participar en él asistiendo. Bueno, en otro ámbito de cosas, ya me lo llevo un poco a casa, si me perdonan. También por la repercusión, ¿no? Entiendo que lo de Cataluña es muchísimo más importante, ya no solo por la potencia, sino por la repercusión que va a tener. Me permiten hacer un poco de publi, y es que la semana pasada, justamente el fin de semana, es decir, hace 3 días, estuvimos por Gran Canaria, y claro, como bien saben, somos SFL Canarias y solo hemos estado en Tenerife. Y eso es cuestión, creo que a perdonar por la parte de los canariones que decimos aquí en Tenerife, por los gran canarios o como se quieran llamar, ¿sabes? Aquí se suelta un poco de fondo el pleito insular, del cual yo creo que, no sé si Manuel lo conoce. No sé. No, el pleito, o sea, bueno, a ver, sé lógicamente que siempre habrá pleitos como en las Baleares, pues entre Mallorca y Menorca, y en las Canarias, pues a ver, la doble capitalidad, pues... Exacto, va por ahí. Pero hay cuestiones de fondo, incluso culturales, sociales, bueno, es una locura. Pero bueno, a perdonar, y estamos en salvarlo también por cuestiones de que creemos que las ideas de la libertad pues tienen que trascender estos pleitos y cualquier otra cuestión. Pero bueno, tuvimos una ponencia con Daniel Fernández y la subiremos este viernes, si no me equivoco. Y les invitamos a verla, básicamente porque considero que fue de calidad y creo que los asistentes lo valoraron mucho. Aparte, creo que Iván también se pasó por el directo porque la retransmitimos. Sí, me encantó. Y eso, le invitamos a verla y a gozar de ella. Y bueno, yo creo que eso sería todo y que podemos ir cerrando el directo por aquí. No sé si alguien quiere dar su última palabra. Esto estilo juicio aquí.
Bueno, a Yo ver, quería una nota y ya te dejo, Manuel, que felicitaros otra vez por el gran evento que hicisteis, fue absolutamente increíble, lo vi en directo y me encantó. Y también felicidades a Asperges también por organizar cosas así. Universidad de la que soy estudiante y estoy muy contento, así que fue una unión perfecta. Estáis haciendo un trabajo increíble en SFL Canarias y unidos a una universidad genial como Asperges. Han salido cosas geniales y espero que salgan muchísimas más, así que muchísimas felicidades. Y ya. Gracias, Iván. De alguna manera, si yo lo que he hecho es hablar con Manuel, o incluso ya no solo con Manuel, sino a lo mejor con Juan, con Hugo y demás, ir cogiendo apuntes, vamos. Que si alguien tiene que pedirle es decir, cualquier duda o cuestión, pues aquí tienes a uno de los que por lo menos a mí personalmente me ha hecho caminar y creo que el equipo de Canarias también. De hecho, no es casualidad que está aquí ahora. Es decir, yo me tengo que quitar el sombrero ante él. bueno, a ver, yo os agradezco en cambio a vosotros por invitarme. O sea, uno se saca el sombrero, yo os agradezco igualmente porque también pasó en Barcelona, o sea, siempre me gusta que, pues, en este caso eran los que yo recluté, pero en este, pues, a gente nueva, bueno, que reclutó Juan, en parte, un 50% de los aquí presentes, entonces, pues, como que siempre, pues, se aprecia, se agradece, pues, que se te valore y se te tenga en cuenta, y a mí lo que me gusta es que estéis aquí pues dando la batalla y sobre todo pues siguiendo adelante, porque Baleares y Canarias pues eran dos equipos que casi ni existían y pues que ahora estén ahí y sean fuertes y si uno pues eso es una cosa interna, pero si uno va a ver los puntos que tiene cada uno en SFL pues vemos que los canarios están ahí conquistando la península, entonces como que se aprecia, se aprecia. Y bueno, yo lo que quería invitar a los que nos estén viendo, pues es no solo afiliarse, si sois canarios, a SFL Canarias, o si sois Baleares, SFL Baleares, pero que os afiliéis a cualquier grupo, y si no hay grupo en vuestra ciudad, pues creadlo. No sé si sigue existiendo el grupo de Ciudad Real, pero si sois de Ciudad Real, pues creadlo, seguid y expandid, porque al final no es que tengáis que entrar solo en Canarias o en Baleares, en cualquier lado, hasta si hay algún italiano o tal, afiliaros a SFL Italia y bueno, al final pues no es tanto la cuestión geográfica, SFL es europeo, puedes estar donde estés, en nuestro caso, luego los de Norteamérica y Sudamérica pues tienen sus cosas diferentes, pero los que somos aquí de Europa, pues que es una gran familia, que luego también es a nivel internacional, y estés donde estés, pues SFL es SFL, luego el país, la región cambia, pero estamos ahí. Pues sí, creo que no hay mejor forma de cerrar que con estas palabras de Manuel, así que le pido al cuerpo místico que cierre el directo y por último dar las gracias a los asistentes y a aquellos que nos han visto. Pues nada, a ver si actúa la magia.